El debate jugó un rol muy importante, fue Aníbal Fernández desde el comienzo, primero diciendo que la actitud, antes de que se llevara adelante el paro, cuando se decretó que era rayana con el delito, dijo que a lo mejor iba a presentar una causa en la justicia, y hoy también caracterizó como bandor a Hugo Moyano, seguramente en respuesta a lo que hoy le planteó Moyano respecto de el famoso viaje en el baúl, por lo menos a eso se refirió Moyano, creo. Bueno, no sé, vos lo escuchaste, fue una amenaza lo amenazó de muerte a Moyano porque Abandor fue asesinado. ¿Por eso fue una amenaza? No, la verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé. Pues si no, si fue una amenaza, yo no lo escuché, tendría que verlo porque es grave, ¿no? Porque Abandor es un dirigente que murió asesinado. Fue un elogio, fue una crítica. Si fue un elogio, bueno, Abandor nunca fue un parámetro mío sindical, pero es de muchos dirigentes sindicales. Más te digo, si es una crítica, más todavía. El mayor problema lo tienen con el secretario, con la UOM y el secretario general de la Secretaría Rosada, compañero Caló, porque él es secretario general de la UOM, porque es la cabeza de la agrupación Augusto Timoteo Bandor de la Unión Obrera Metalúrgica, era un dirigente metalúrgico, Bandor, asesinado, repito, y así que en todo caso lo tendrá que dirimir, es una afrenta a los trabajadores metalúrgicos, si fue una afrenta. Si fue un elogio, no sé, a lo mejor habría que preguntarle qué quiso decir. Sí, a través de Twitter. Algunos hablan tanto que después no se sabe a dónde van, pero vos sabés que más allá de eso que son, hay mucha verborragia y poca respuesta a los reclamos de los trabajadores. Yo te digo algo, seguimos hablando de la dictadura militar, la dictadura genocida, toda emoción, toda carga. Estamos todos de acuerdo con jugar a los militares. Ahora, ¿cuántos años pasaron de la dictadura, Leuco? Del fin de la dictadura. Ya pasaron 30 años. Sí, 29 se cumple ahora el 10 de diciembre del nuevo gobierno democrático. Ahora, ¿cómo se entiende? Yo, un gobierno liberal, que fue parte de la dictadura, entiendo que mantenga la misma legislación de que la dictadura, pero un gobierno que se dice nacional y popular y defensor de los derechos humanos, ¿cómo se entiende que mantenga la legislación laboral de la dictadura militar? ¿Cómo se entiende que mantenga la estructura de ley de entidades financieras de la dictadura militar? ¿Cómo se entiende que mantenga un sistema tributario que nació con la dictadura militar? Esas cosas son los que me desconciertan, como desconciertan a millones de argentinos, porque tiene que ver eso con el relato y la realidad va por otro lado. Pero en concreto, nosotros tenemos una ley contra tercerizados, que son un sector grande de explotados en la Argentina, que yo la presenté en el 2009, en noviembre, al año siguiente. ¿Vos viste cómo se llenaron la boca con el asesinato? Incluso Máximo Kirchner dijo que Néstor había muerto por la angustia que le causó el asesinato de Mariano Ferreira. Ahí nosotros dijimos, bueno, es la oportunidad. Si hubieran aprobado esta ley en el Congreso, dijimos en la CGT, no hubiera muerto Mariano Ferreira, porque se hubiera acabado la norma de la dictadura que permitía la explotación de los tercerizados. Pasó, no la aprobaron, boicoteada. Hoy tiene mayoría el Frente para la Victoria en el Congreso. Tiene mayoría amplia. Si plantea, o por lo menos que lo plantee, después si se le ponen en contra y no llega, por lo menos tuvo la actitud. Y respecto a Aníbal Fernández... Acá tengo claro, es un Twitter que dice, Moyano es como Bandor, traidor y alcahuete de Mañito. Digamos, ese fue el... Bueno, eso que se lo mande, que le conteste Caló. Eso le tendría que contestar Caló, porque te digo, preside el secretario general de la llamada CGT Rosada, preside la agrupación metalúrgica Augusto Timoteo Bandor. Así que la respuesta se la dejo al compañero Antonio, que lo sabrá contestar defendiendo la historia de sus dirigentes como es debido. Te digo, mío nunca fue una referencia a Bandor, pero te digo más. Fíjate, estos senadores o diputados que critican tanto estas protestas o estos reclamos de los trabajadores, no tienen autoridad moral. ¿Y sabes por qué? Porque ellos embolsaron un 100% de aumento este año. Para ellos no hay ajuste, no hay paritaria, no hay limitación de asignaciones, no hay... Si vos a todos los trabajadores, ayer decía la presidenta de la Nación, les doy el mismo trato que le doy a los diputados y a los senadores de la Nación, el 100% de aumento, no paraba nadie.
¿Qué duda tenés? No paraba nadie. Entonces yo digo, un diputado y un senador que le adornaron el bolsillo para que sea obediente, pero por lo menos que no critique, porque es un contrasentido. Es como escupir para arriba. Digamos, es una falta de ética, una falta de principios morales absoluta, Alfredo. Porque vos tenés el bolsillo lleno y tenés todavía el tupé de criticar a los que luchan por su dignidad y sus derechos. Esos no son peronistas. Bien. Y te digo más algo, es un fenómeno nuevo que vimos antes de este paro, en los días anteriores, porque más allá de los lenguaraces sin moral que han hablado, también están lo que yo llamo los dirigentes que han hecho carnerismo militante, lo que hablaba él, porque no solo no adhirieron, no solo dejaron desguarnecidos a sus trabajadores y igual pararon, sino que militaron el carnerismo. Y es un principio sindical que uno puede estar de acuerdo o no con una media fuerza de una organización hermana, pero lo que nunca hace es militar el carnerismo. En todo caso, un dirigente que no está de acuerdo se calla la boca, pero respeta a otros trabajadores que luchan por su dignidad. Así que esto es un tema inédito en la historia, en la historia argentina. Es un tema absolutamente inédito. Han recorrido los canales de televisión, todo, haciendo militancia del carnerismo. Vos buscás la historia del movimiento obrero internacional y encontrás pocos precedentes. Esto es inaudito. Y evidentemente esa exposición, que no la han hecho por sus trabajadores, sino por compromisos que tienen con el poder, y le han dado la espalda a los trabajadores, ha llevado que los mismos trabajadores le respondan de la medida que le respondieron, como bien recordaba Ricardo. Le pido síntesis porque me quedan 4 minutitos. Le quiero hacer la misma pregunta para ambos. Hoy Moyano hasta bromeó con el tema de tiene que estar a la izquierda y a la derecha, refiriéndose a Pablo Micheli y a Carlos Acuña. ¿Cómo definiría ideológicamente ese encuentro entre sectores, yo diría en algunos casos tan antagónicos? 2 minutitos para cada uno. Mira, lo más importante es que se puso una agenda por delante. Cuando uno pone encima, nosotros siempre lo hemos dicho en teoría y separados, si uno pone por delante la necesidad de nuestros representados, que son de los trabajadores, los dirigentes, por diferencias personales o por diferencias políticas, no se pueden desunir. Los trabajadores siempre han estado unidos. Hay un principio que sabe que cuando los trabajadores estuvieron unidos fue los mejores tiempos de los trabajadores. Lo que hemos hecho en estas circunstancias, y por la gravedad de las situaciones que se viven, es sectores que estábamos separados, nos unimos en una agenda común. Por eso se habla de unidad en la acción. Y Moyano que dijo, ojalá que esto se vaya profundizando y lleguemos, como decía el peronismo, a la unidad de concepción, una unidad mucho más firme. Pero esto se da porque tenemos una agenda en común, y que es poner por encima de todas las cosas los reclamos de los trabajadores, nada más. Nosotros estamos dispuestos, y lo se dijo en la conferencia, esperábamos otra reacción del gobierno, porque se es sabio cuando uno admite sus errores y se abre al diálogo. No hay forma de convivir en una sociedad si no es a través del diálogo. Y creo que los trabajadores argentinos, por su historia, por la dignidad, por todo lo que representan, porque son los que generan la riqueza de la nación, esperaban de la presidenta otra actitud. Esperemos que lo de hoy sea un tema de catarsis, de mala información, de todo, que se recapacite y se abre el diálogo. Y en ese diálogo, lo dijo Moyano, no hace falta que estemos nosotros, hace falta que estén las respuestas que están pidiendo los trabajadores y otros sectores de la sociedad. Y si dialogamos y vamos a ver en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no, nadie pretende todo de hoy y para siempre, pero sí pretende una vocación de empezar a solucionar de a uno los problemas que aquejan a los que no se la llevan con pala, como dice la misma Presidente, sino a los que viven de un salario, trabajan, y a los que tienen aún necesidades muy grandes, todavía no contempladas, como es la situación de los trabajadores negros, de los tercerizados, que hoy muchos negros y precarizados pararon, especialmente el Ministerio de Trabajo, muchos ministerios. ¿Y sabés qué hacían después? Sí. Por lo menos hoy denunciaron en la CGT del Ministerio del Interior, lo llamaban de recursos humanos a la casa de cada uno de los que no habían ido a ver por qué habían faltado. Y estaban muy preocupados con el mañana, ¿no? Por eso
le pedimos al gobierno que no tome represalias con los trabajadores del Estado que hicieron ejercicio de su derecho constitucional. Julio Primato, Ricardo Cirelli, muchísimas gracias por haber venido.